Bien, durante este último tiempo me llamó la atención un par de cosas. Y dentro de las cosas que me llamaron la atención es en dónde deposita la gente su fe, ¿no? Estuve muy atenta a la lotería, ¿no? A ver, porque había una noticia de una persona que puso todo lo que tenía en la lotería, re confiada de que iba a ganar y ganó. Re loco. También escuché mucho de personas que depositaron su fe y creyeron en una pareja, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer la cuarentena juntos, ¿no? Y dije, wow, ¿sí? La realidad es que todo el tiempo depositamos nuestra fe en un montón de cosas también. Uno cree en la amistad, cree en la familia, ¿no? Lo depositamos. Y esto me llevó a pensar un poco en nuestra fe. Lo loco es que durante toda esta semana la pastora también habló de la fe, Bárbara habló de parte de la palabra, Elisa habló de parte de la palabra, así que esto me ayuda a redondearlo un poco. Y me llevó a la historia de Noé, ¿sí? Y uno tiene en memoria, ¿no? La historia de Noé, los animales, el arca, que es una bendición, ¿no? Es como que a esta altura a uno le cuesta no creer que pasó y que lo hizo el Señor. Y me llevó a sacar unas cosas de la vida de Noé que me gustaría compartirlo. La Biblia habla en el capítulo 6 al 9 sobre la historia de Noé, un hombre en medio de una sociedad totalmente perversa, ¿no? Y es impactante esa palabra, perversa, ¿no? Y dice de que estaban lejos del Señor y que era una sociedad perversa y que el Señor hasta se arrepiente de haberlas creado. Pero encuentra a una persona con el favor del Señor y es Noé. Y ahí a partir del versículo 5 en adelante empieza a hablar de la vida de Noé. Un hombre justo ante los ojos de Dios. Hombre. Me llamó la atención de que un hombre común y corriente con el favor del Señor que hace algo extraordinario. Lo primero que me llevó a pensar es que como hijos de Dios, no hace falta que uno tenga que escarbar mucho para darse cuenta de que nosotros también vivimos en una sociedad bastante perversa y con un montón de cuestiones que nosotros tomamos el buen hábito de ya no mirar noticiero, no miramos noticiero, ¿no? Y intentamos informarnos lo poco y necesario, porque a uno la verdad es que influye bastante lo que mira, ¿no? Y lo que nos llenamos. Pero basta solamente con prender la tele un rato, con investigar un poco en las redes sociales, así, para darnos cuenta de que vivimos en una sociedad bastante lejos de lo que el Señor quiere. Eso le pasaba a Noé también, ¿no? Como para entrar un poco, no estamos muy lejos nosotros de Noé. Noé tiene 3 características que a mí me llamaron mucho la atención y que el Señor me desafió en este último tiempo y me gustaría que podamos brevemente desarrollar. Lo primero que tiene Noé es fe. Noé tiene una fe tremenda, tremenda. Ayer y hoy tomé el ejercicio, el buen ejercicio de agarrar la palabra, de orar, ¿no? Y agarrar la palabra y leer el capítulo entero de Hebreos 11. Y lo leí en voz alta. Y es increíble porque es como que la barrita de fe sube, ¿no? Porque decís, wow, increíble, cuánto para sacar. ¿No? Y a uno le da ganas de leerlo entero, pero por tiempo no lo vamos a leer. Pero los invito a que puedan hacerlo. Para mí fue una bendición tremenda estos días. Me abrió la cabeza, fue muy impactante. En Hebreos 11, parte de lo que va desarrollando, nos muestra un poco, uno arranca, ¿no? con este versículo que muchos sabemos, que dice que es la fe, ¿no? Y sabemos que dice que es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, pero más adelante sigue desarrollando y empieza a nombrar un montón de personas, hombres y mujeres de Dios, tremendos, con una fe increíble. Y dentro de ellos aparece Noé, el cual el Señor le pide, uno conocemos, creo que todos los que estamos acá conocemos la historia de Noé, y el Señor le pide algo muy loco, ¿no? Le dice, Noé, quiero que hagas un arca. Y hasta ahí venimos bien. Pero le dice, quiero que hagas un arca porque viene un diluvio. Increíble. Pero yo pensaba hoy cuando estaba yendo para mi casa, digo, nosotros tenemos el concepto de diluvio, lluvia, tormenta,
agua que cae del cielo, incluso hasta científicamente sabemos de dónde viene la lluvia. Noé no tenía idea, ¿no? Y el Señor le pide que haga algo porque va a pasar una situación que él no sabe, que excede hasta ahora, un hombre grande, que excede hasta ahora lo que él había vivido y lo que conocía. Y me llama la atención la fe que tiene para decir, bueno, vamos, ¿no? Es un poco loco. Noé escuchó y tuvo la fe suficiente para obedecer sin quejarse. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11:6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por fe. No fue mucho entendimiento, no le dio mucha vuelta. Si uno se pone a leer los primeros versículos del capítulo número 6, no se lo vean a Noé diciéndole, nada, Dios, es injusto, ¿por qué a mí? Ellos no hacen nada y yo que estoy acá, que estoy tranquilo con mi familia, con los míos, me pones a hacer esto que no entiendo qué es, ¿no? Tampoco se lo escuchan diciéndole, bueno, Dios, a ver, bueno, decime cómo es, dibujámelo acá y yo lo copio. No, es un hombre de fe, con una fe tremenda, que sin cuestionárselo a Dios y sin quejarse, obedece. Y arranca, yo creo que una de las aventuras más increíbles de su vida. Eso es lo que le pidió a Noé Dios. Y me llevó a pensar y a preguntarme, ¿qué cosas me pidió a mí Dios que yo haga que me cuesta creerle todavía? ¿Qué cosas te pidió a vos Dios que hagas que todavía te cuesta creerle? Nos cuesta, cuando es algo más físico o algo más lógico, no nos cuesta tanto, ¿no? El Señor nos dice, bueno, anda a la iglesia, y uno dice, bueno, esto es lógico, sí, tengo que ir, vamos. Y si el Señor de repente nos dice, quiero que vayas a tal lugar, que ores por la gente y la gente se va a sanar. ¡Wow! Y uno entra a la duda también en el corazón de decir, ¿fue Dios o no fue el Señor? Y si no fue el Señor, y si me mando y no fue el Señor y fueron ganas mías, ¿no? Y uno entra en esa cosa en el corazón. Y me llevó a pensar esta pregunta que quiero que empecemos a examinar en nuestro corazón. ¿Qué cosa nos pide Dios que hagamos que nos cuesta creer que viene de Él? Noé lo tenía re claro, y era algo sobrenatural y algo muy loco. A la edad de Noé, podía haber quejado un poco, ¿no? Con la edad que tenía, ya estaba armado, formado, ya está. Y sin embargo, le creyó y arrancó. Lo segundo que quiero destacar es la obediencia que tenía Noé. Como lo dije al principio, no hubo queja en él. Si uno lee ahí en Génesis la historia de Moisés, cuando el Señor le dice a Moisés, bueno, quiero que vayas y que hables con el faraón. No había como mucha mística. Y Moisés dice, no, pero yo no sé hablar, yo me trago, me pongo nervioso. En mi caso sería, no sé, me pongo nerviosa, quiero ir al baño antes, que vaya otro, ¿no? Y el Señor lo empuja y arranca también Moisés, hombre tremendo de Dios, a hacer el propósito de Dios para su vida. Noé obedeció sin quejarse. Me costó estos días imaginarme qué hubiese pasado si no le decía, no, Dios, yo no. O sea, si no hubiese obedecido, hubiese sido raro. ¿Cómo hubiese seguido en Génesis esa parte? Gloria a Dios, ¿no? Por este hombre de fe que obedeció. Dice en Génesis 6, el versículo 14 en adelante, el Señor le está diciendo, construye un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. ¡Wow! El Señor le da las instrucciones y le cuenta un poco cuál es su plan, qué es lo que va a hacer
y lo está haciendo parte a Noé. Y así todo obedeció, en obediencia. Necesitamos obedecer. Ya tenemos en mente eso que capaz nos cuesta creer. El Señor nos invita a poder dar un pasito más y a poder obedecerle. Y esto me llevó a otra pregunta importante. El Señor ya nos dijo que hagamos algo y todavía no nos animamos a dar ese primer paso. Noé tiene esta charla con el Señor y el Señor le da todas las instrucciones, incluso diciéndole su plan que iba a ser terrible. O sea, le está diciendo, van a morir todos, hace esto, los tuyos se van a salvar, hace todo este trabajo tremendo. Y Moisés obedece. Y muchas veces nosotros nos quedamos en este paso, ¿no? En el que el Señor nos dijo, bueno, quiero que hagas tal cosa. No tenemos una directiva de parte de Dios, le creemos, buenísimo, y estamos re contentos, y nos cuesta ese pasito de llevarlo a la práctica y de poder obedecer. Noé puso manos a la obra y arrancó algo que posiblemente ni sabía cuándo iba a terminar. Sabía que tenía los suyos, sabía que tenía las instrucciones claras y lo arrancó. Cuando yo era chica pasaban una película de Noé que mostraban como a Noé que trabajaba y pasaban los vecinos y se reían de él, ¿no? Y hoy me acordaba de eso a la mañana y me reía y pensaba de que muchas veces nos cuesta esto de obedecer al Señor porque también ponemos mucho juego, ¿no? Uno perdemos cosas nuestras, perdemos mucho de nuestra esencia, ¿no? Para creerle y arrancar lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por eso nos cuesta. Hace 2 semanas, en la palabra de la célula, la pastora contaba algo de esto, ¿no? Y decía, lo de la fe es buenísimo. Ahora, el próximo paso, obedecer, a veces es mucho más difícil que creer. Uno cree y le damos para adelante, pero a veces como esa lucha que tenemos en nuestro corazón en poder obedecer a Dios y empezar a dar los pasos. Lo último que hace Noé, que fue lo que más me impactó, es que Noé es un tremendo hombre de fe, un hombre obediente, que con su obediencia también, Moisés no estaba solo en el arca. Cuenta la palabra que estaba su esposa, sus hijos, ¿no? Sus nueras. Su bendición fue tan grande que bendijo a toda su familia. Y Noé fue constante, hubo constancia en él. Siempre me impacta cuando leo la vida de Noé, porque la nombré ya. Tardó 120 años en hacer el arca. Y uno cuando se pone a leer de nuevo las medidas, yo más o menos dije, puede ser como 1,5 cuadras así de largo y un poquito más. 120 años. Ya no era un hombre de 40, era un hombre grande, ¿no? Y súper perseverante. Y también me hice esta pregunta de qué hubiese pasado si él no hubiese sido perseverante. Si no sé, si cuando llegó a los 50 años vio el arca y dijo, me falta más un 70%, me parece que ya fue. Compramos unos botes y, ¿no? Ejemplo de perseverancia, ejemplo de fe, ejemplo de tiempo con el Señor, de intimidad, ejemplo de obediencia a Dios y ejemplo, para mí increíble, de constancia y de perseverancia, aunque haya tardado 120 años. Necesitamos ser hombres y mujeres constantes. Pensaba un poco en este tiempo que estamos viviendo ahora y me encanta, tuve como toda esta semana en la cabeza lo que había comentado el pastor el domingo, que el invierno se terminó. Gloria a Dios que el invierno se terminó. A mí el Señor me dijo, tu licencia de maternidad se terminó. Yo le dije, gloria a Dios, sí, por fin, dije, por fin, se terminó, ya está. Y el Señor nos revela constantemente qué quiere hacer en este tiempo como iglesia,
nos revela de forma personal qué quiere hacer con nosotros, y creo que también estamos desafiados a ser personas de fe, a poder obedecer, ¿no? Y uno entra en una estructura donde necesitamos obedecer, aunque nos cueste que nos digan, por favor, espera que me tomen la temperatura, ¿no? Desde lo más básico, por favor, vámonos a casa, por favor, y a veces nos cuesta obedecer, ¿no? Y es hasta lo mínimo. Necesitamos obedecer los pasos, necesitamos obedecer lo que el Señor quiere que hagamos, lo necesitamos, y necesitamos ser constantes en esto. Todo lo que yo me imaginaba, ¿no? Desde, no sé, noviembre del año pasado, uno mira para atrás y recuerda campamentos, ¿no? Y un montón de cosas. Necesitamos tener la fe suficiente para creerle al Señor que Él sigue teniendo el control y que estamos dentro de su propósito, como iglesia y a nivel individual también. Y el Señor no hace cuarentena, y gloria a Dios por eso, porque su iglesia se sigue moviendo, porque se sigue extendiendo, por más que a nosotros nos cueste obedecer, o por más que a nosotros nos cueste ser constantes, o por más que nosotros nos neguemos, ¿no? a dejar nuestra comodidad por el otro, y el Señor constantemente nos llama a cumplir su propósito para este tiempo. Y creo que también es un buen momento para ver en qué etapa estamos. Si es que el Señor ya nos dijo, quiero que hagas tal cosa, y le creemos, buenísimo. Si es que el Señor ya nos lo dijo, lo tenemos en la cabeza, pero nos cuesta obedecer porque no queremos ceder, ¿no? Porque Noé se podía haber quedado, no sé, con la reposera bajo el árbol, ¿no? Y en cambio obedeció, puso manos a la obra, dejó todo lo que tenía, sus planes, su jubilación, todo, y emprendió algo increíble. Y necesitamos ser constantes, que no quede en una emoción linda decir, bien, nos estamos moviendo, vamos, y que nos quede el arca con el techo y sin las paredes. Necesitamos pedirle al Señor constancia. Y para todo esto, Noé también era ejemplo. Dice en la Biblia que él era justo delante de los ojos del Señor, que él tenía una relación íntima con el Señor. Es inevitable no leer todo capítulo 11 de Hebreos y ir leyendo personas de la Biblia, seres humanos como vos, como yo, con una intimidad con el Señor tremenda, con hombres de fe que obedecieron, que dejaron, que cedieron para hacer la voluntad de Dios, y que fueron constantes, y en el proceso el Señor los sostuvo, estuvo con ellos, los levantó, se equivocaron, volvieron, y gloria a Dios por eso. Creo que el Señor nos anima a lo mismo en este tiempo. Oramos, ¿les parece? No tengo más que decir, ya lo dije todo, y oramos. Señor, te agradecemos porque estás con nosotros. Señor, gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque vos nos movilizás. Señor, gracias, te pedimos, papá, que aumentes nuestra fe, Señor, para creerte, papá, para poder, Señor, ver tus planes, Señor, ver lo que vos querés hacer en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, te necesitamos. Necesitamos que borres de nuestras mentes, Señor, las excusas, Señor, que te lleves todo el temor que nos paraliza, papá, todo el miedo, Señor, que no viene de vos, Señor, y queremos ir por más. Señor, gracias porque vos sos nuestro motor. Señor, fortalecenos, Señor, cuando nos cuesta obedecer, cuando nos cuesta ceder. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu sea más fuerte en nosotros, Señor, y que nos motive. Señor, rodeanos de personas que nos motiven, que nos lleven, que nos alienten. Señor, qué bendición que Noé estaba con su familia. Señor, y posiblemente en algún momento necesitaba que lo alienten y que le vuelvan a recordar, Señor, ese plan que vos le dijiste al principio. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, porque vos nos motivás, vos nos movés, Señor, y acá estamos, papá, dispuestos, Señor, a hacer lo que vos querés que hagamos en este tiempo, Señor. Danos fortaleza para ser constantes, Señor, para que bajemos nuestra carne, Señor, y que tu Espíritu, papá, fluya en nosotros, Señor, y que podamos movernos por tus frutos. Gracias por este tiempo, Señor, te bendecimos, te amamos, te adoramos. Señor, estamos acá por vos. Sos nuestro único motivo, Señor, y este culto y este tiempo es para vos, Señor. Gracias. Amén.